Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a dirigir nuestra atención al libro de Primera de Corintios y vamos a hablar de principios para guiar la vida. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios le ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso, deben honrar a Dios en su cuerpo. La palabra de Dios nos da principios para guiar nuestras vidas diariamente. Es cierto que Dios nos ha dado ciertas reglas en su palabra que son eternas, tal como no adulterarás, no codiciarás, no matarás, no tomarás el nombre del Señor en vano. Los 10 mandamientos son reglas que Dios nos ha dado. Sin embargo, muchas personas las quiebran todos los días. Por otro lado, hay muchas situaciones en nuestra vida que la Biblia no toca específicamente. La Biblia no nos da un mandato específico para cada situación en la vida. La Biblia no es un libro de reglas primordialmente, sino es un libro de principios. Es un libro que contiene preceptos y principios para guiar nuestras vidas. La Biblia no es tanto un libro de leyes detalladas, sino es un libro de principios grandes. Y me alegro que la Biblia es así. ¿Por qué? Porque si la Biblia fuera un libro de reglas y leyes detalladas, necesitaría un carretillo para poder llevarlo. Sería grandísima la Biblia si contuviera una ley para cada situación de la vida. También doy gracias a Dios que la Biblia es un libro de principios, porque si fuera un libro de reglas detalladas, lo que se aplica a una época en el pasado no podría aplicarse a otra época en el futuro. Pero los principios se pueden aplicar a toda época, sea en el primer siglo, cuando fue escrita la Biblia, o en el siglo XXI, en el cual vivimos nosotros. Por ejemplo, los corintios no hubieran entendido una ley que dice: no manejes con velocidad en zona escolar. No tendría sentido. Pero entenderían: vivan según el amor y hagan todo para la gloria de Dios. Este es un principio. También doy gracias a Dios que la Biblia es un libro de principios, porque si viviera por reglas y no por principios en su vida, siempre buscaría una excusa para quebrar tal regla. Así somos nosotros carnalmente. Pero un principio nos da dirección para tomar decisiones correctas. Viva según el principio de la palabra de Dios y permita que el Espíritu Santo lo aplique a su vida en tal situación de su vida, porque cada vida es particular. Vive en diferentes ambientes, en diferentes situaciones, con diferentes cosas que nos afectan. Entonces, el principio es grande y puede aplicar a muchas aplicaciones en la vida. Otra cosa, las reglas son para niños, pero los principios son para personas maduras. A los niños tenemos que decirles muchas reglas, tal como: no juegue con fósforos, no brinque sobre la cama, no camine sobre las flores, no toque la cocina caliente. Pero para la persona madura, uno puede dar un precepto, un principio, tal como: piense bien antes de actuar. Escuche bien antes de hablar. Trate al otro tal como usted quisiera ser tratado. Estos son principios, preceptos para guiar nuestras vidas, y podemos aplicar estos principios a muchas situaciones. Veamos aquí en 1 Corintios unos principios
que nos darán dirección y guía para nuestra vida. Primero, el principio de evaluación. Evaluación. La palabra evaluación significa determinar el valor de algo, si tiene valor positivo o si es algo que no tiene valor para nuestras vidas. Primera de Corintios 6:12 dice así: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. También 1 Corintios 10:23. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Esto es el principio de evaluación. Debemos evaluar todo. Debemos determinar si tal cosa, tal acción, tal palabra, tal participación tiene valor para nuestras vidas o no. Y si tiene valor positivo, si nos ayuda a servir a Dios y agradar a Dios, entonces podemos hacerlo. Pero si no, si es algo negativo para nuestras vidas, si es algo pecaminoso para nuestras vidas, debemos de abstenernos de participar en tal cosa. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Está hablando de ser limpios tanto en acciones como en actitudes, porque dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, que es la parte física, y de espíritu, que es la parte por dentro, la parte invisible. Entonces debemos de limpiarnos en nuestras acciones externas, tanto como nuestras actitudes internas. Hágase la pregunta, ¿qué es bueno y qué es malo para mí? ¿Debo hacer esto o no? El Espíritu Santo vive por dentro. Él puede darle la respuesta correcta. El Espíritu Santo siempre nos habla de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a imaginar que hay un joven aquí que es cristiano y él tiene noviazgo con una muchacha que no es cristiana. La Biblia dice que este es un yugo desigual. Un cristiano no debe casarse con la no cristiana o viceversa. Pues no hay necesidad de orar sobre tal cosa, porque la regla ya está establecida en la Biblia de no unirnos en yugo desigual. El precepto está allí y podemos seguir este precepto en nuestras vidas. Podemos orar por la salvación de la persona no cristiana, pero no debemos de desarrollar el noviazgo o peor, el matrimonio con tal persona, porque sería un yugo desigual y la Biblia lo desaprueba. No se pregunte si tal cosa es permitida o si tal cosa es legal, más bien pregúntese si tal cosa le conviene y le ayuda en su vida espiritual. Hay cosas que podría hacer que no son constructivas en su vida, entonces sería mejor evitarlas. Hay cosas que no tienen valor ni mérito. Quizás son permitidas, pero no le ayudan en nada. Entonces, ¿para qué hacerlo? Algo que le conviene es algo que agrada a Dios y le ayuda a cumplir el propósito que Él tiene para su vida. Volviendo al ejemplo del matrimonio, hablando ya de una pareja casada, el marido y la esposa, pues la Biblia habla de ayudarse uno al otro, de someterse uno al otro, de amar uno al otro, de respetar uno al otro, de apoyar uno al otro. Este es el principio que vemos en Efesios capítulo 5. Entonces debemos aplicar este principio a nuestro matrimonio y así obtendremos bendición de Dios. Yo quiero vivir por este principio de evaluación. Quiero evaluar cada cosa en mi vida. Quiero eliminar de mi vida cualquier cosa que sirva de estorbo en mi servicio para el Señor Jesucristo.
Somos siervos de nuestro Señor. Debemos obedecerle en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. ¿Está dispuesto a vivir según este principio de evaluar todo lo que hace según la luz de la palabra de Dios? Haga una evaluación antes de hacer cualquier cosa para que Dios sea glorificado en su vida. Un segundo principio, edificación. Ya hemos hablado de evaluación, ahora hablemos, número 2, de edificación. 1 Corintios 14:26 dice, en resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado, o hablar en lenguas extrañas, o interpretarlas, pero que todo sea para edificación mutua. La palabra edificar significa construir o levantar. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:12, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia, la construcción, el levantamiento de la iglesia. Somos el cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia. Toda persona que es salva, que es cristiana, que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y debemos de buscar la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación, la construcción, el levantamiento. Todo lo que el cristiano hace, edifica o estorba, construye o destruye, anima o debilita. ¿Cuál es el efecto suyo en su iglesia? ¿Es usted una persona que edifica a otros? ¿O más bien es usted un estorbo a la obra de Dios por sus palabras, por su mal testimonio, por su carácter violento o lo que sea? Debemos de hacer todo según este principio de edificación. Debemos pensar en el bien de la otra persona. Un verdadero amigo es aquel que le ayuda a otro a superar y ser mejor. No es uno que le lleva a cometer crímenes o pecados. Hágase todo para edificación, dice 1 Corintios 14:26. Filipenses 2:4, Pablo dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Debemos de cuidar la propiedad de otra persona tal como cuidamos la nuestra. Yo quiero vivir según este principio, el principio de la edificación. Yo quiero levantar y construir las vidas de otros, no destruirlas. Yo quiero ser una ayuda para otros, no un estorbo y tropiezo. Luego, un tercer principio que podemos seguir es evangelización, o a veces decimos evangelismo. 1 Corintios 10:32 dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 3 grupos nombrados ahí, judíos, gentiles, o sea, personas que no son judíos, y después la iglesia de Dios, que son personas salvas. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Evangelización. Esto debe ser la meta de nuestras vidas mientras vivimos en esta tierra. Compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas que Cristo les puede salvar. Si algún placer o palabra o participación va a estorbar mis esfuerzos para ganar a otra persona para Cristo, entonces yo no lo quiero hacer. Yo no pido lo que es cómodo para mí, sino deseo lo que es mejor para otros. Cristiano, no haga nada que pueda estorbar su testimonio y vida para Cristo. Siempre sea un buen ejemplo. Sea un guía fiel en vez de ser una piedra de tropiezo. 1 Corintios 8:9, versículo 9 dice, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles.
Sí, es cierto, somos libres en Cristo, pero no somos libres para pecar y ser mal testimonio, somos libres para servir a Dios y ayudar a los demás. 1 Corintios 9:18 también dice, ¿cuál es mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente, o sea, como un regalo, es gratis el Evangelio. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo o siervo para ganar a tantos como sea posible, para ganarlos, para convencerlos a aceptar a Cristo también. Me he hecho todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Son palabras del apóstol Pablo. Pablo dice, yo me niego. Yo no hago lo que me complazco necesariamente para poder servir a los demás y hacer lo mejor para ellos. No hay gozo más grande que la alegría que uno puede sentir cuando una persona reciba a Cristo como su Salvador, se convierte en la fe a ser hijo o hija de Dios. Esto sí le trae gozo verdadero. Bueno, hemos hablado de evaluación, edificación, evangelización y quiero mencionar uno más, exaltación. Debemos de exaltar o glorificar a Jesucristo en nuestras vidas en todo lo que hacemos. 1 Corintios 10:31 dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que háganlo todo para la gloria de Dios. Antes de hacer cualquier cosa, pregúntese, ¿será exaltado el Señor Jesucristo si hago esto? ¿Será glorificado Dios si lo hago? Sea un hecho, una palabra, un placer, una comida o bebida, una diversión o lo que sea. Oiga, estoy hablando a creyentes, a los que profesan fe en Cristo, a los que han sido salvos. Yo no estoy hablando en este momento a la persona inconversa. Estoy hablando a ovejas, no a cabritos. Estoy hablando a siervos de Dios, no a esclavos de pecado. Por cierto, si usted todavía no es salvo, no puede exaltar a Dios en su vida. El primer paso en la vida cristiana es confesar sus pecados al Señor y recibir a Cristo como su Salvador personal. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero Juan 3:18 dice que el inconverso, la persona que todavía no ha recibido a Cristo, ya ha sido condenado por su pecado. Vive en un estado de condenación, solo está esperando la muerte y luego su alma irá al infierno. Pero todo eso se puede cambiar en un 2x3, en un momento instantáneo, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, le confiesa sus pecados a Él en arrepentimiento verdadero y dice, Jesús, yo te recibo por fe en mi vida, quiero que tú me salves, que me cambie la vida, quiero servirte hasta que tú vengas. Entonces será hecho una nueva criatura, será salvo, nacerá de nuevo, será hecho un hijo de Dios o una hija de Dios. Para poder exaltar a Cristo en su vida, tiene que arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo como su Salvador. Luego puede glorificarlo en todo lo que hace. Filipenses 1:20, Cristo será magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. 1 Corintios 6:20, glorifican a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estos son versículos que hablan de la importancia de exaltar y glorificar a Cristo en nuestras vidas. Bueno, tomando en cuenta estos 4 principios que he mencionado, evaluación, edificación, evangelización y exaltación, cristiano, por favor no busque salidas o escapes o excusas para no obedecer a Dios, para no obedecer los principios y preceptos de Dios. Más bien, viva su vida en obediencia a Dios.
Este es el camino de la bendición. Los principios de Dios siempre le darán dirección y un sendero claro para su vida. Recordemos estas palabras en Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo su corazón. No dependas de tu propia prudencia o entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Que Dios le bendiga en la dirección de su vida, que sea dirigida por nuestro Dios. Oremos. Padre, pido que este estudio nos ayude a evaluar todo en nuestras vidas y exaltar a Cristo en todo lo que hacemos o decimos o aún pensemos. Gracias, Señor, por tu amor y tu ayuda cada día para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, ayúdeme en compartir este mensaje y hasta el próximo.